Contando historia. Abordaremos hoy la vida de don José Francisco de San Martín, el padre de la patria, y trataremos de contar de manera abarcativa la vida de don José Francisco, de quien tanto se ha escrito, se sigue escribiendo, y sobre todo de quien tanto se ha dicho y se ha escrito, que sigue siendo motivo y tela de mil disputas historiográficas, históricas, literarias, que un poco signan o marcan el contenido de nuestras disputas patrias. Pero abrevando en la vida, en la literatura, en la historia, en la narrativa acerca de la figura de don José Francisco de San Martín, podemos tener quizá un cuadro de nuestra historia y de nuestra vida actual como sociedad argentina. José Francisco de San Martín nace en Yapeyú, actual provincia de Corrientes, República Argentina. Nuestra Señora de los Reyes Magos de Yapeyú, antigua reducción jesuítica, capital de la provincia de las misiones jesuíticas, que tenían como población mayoritaria a la población originaria guaraní, en la fracción denominada de los tapes o de los tapés, que era la subetnia mayoritaria de esta zona. Yapeyú, que fuera fundada allá por el año 1627, y de quien dijera el padre jesuita Antonio Cep, que llegó a la capital de las misiones, Yapeyú, y que dijera que estaba bañada por las aguas del río Uruguay, más cristalinas, más puras y más dulces que cualquiera de los ríos que surcaban la vieja Europa. Bañado por estas aguas, abrevaba, decía Antonio Cep, y sacaba sus cristalinas aguas de las piedras de su lecho y de las raíces profundas de los árboles que enmarcaban su paso. Antonio Cep, que construyera el primer órgano que fuera construido en tierra sudamericana con elementos autóctonos allí en Yapeyú, que introdujera el arpa, que después fuera el instrumento que mayor importancia tuviera en la música guaranítica y del Taragüí, a tal punto que en la reproducción en tela de la pintura que nos muestra la primera entonación de la canción patria, el himno nacional argentino, aparece pintado un arpa, elemento que se introdujo a través de Yapeyú. Y no en vano esa música jesuítico guaraní tuvo tan honda
importancia en la vida de las misiones que indudablemente producía ecos sonoros que perduraban en la vida de quienes nacían y se criaban en esta zona. De allí salió José Francisco de San Martín, infante, con 5 años, rumbo a Buenos Aires. En Buenos Aires estuvo prácticamente 1 año. La familia, con doña Gregoria Matorras a cargo de la misma, esperando la venida de don Juan de San Martín, quien había quedado para despachar sus asuntos finales de gobernador de las temporalidades en Yapeyú, para embarcarse definitivamente rumbo a España. Así San Martín pasó sus primeros años entre Yapeyú, 1 año en Buenos Aires, y indudablemente esos recuerdos indelebles quedaron marcados en su memoria. Una larga travesía marítima los llevó a la familia entera hasta España. Allí, don Juan de San Martín vio acotada su carrera militar. Fue sometido al llamado juicio de residencia y fue pasado a retiro con apenas un escaso sueldo o asignación militar. Don Juan de San Martín fallece y deja con una escasa pensión a doña Gregoria Matorras, quien a sus hijos varones, al igual que su esposo, les fuera guiando hacia la carrera militar. Uno a uno fueron incorporándose a los ejércitos del rey. Y el último, don José Francisco, también siguió la misma suerte. Allí la familia fue dispersándose, fueron separándose. La hija, mujer de doña Gregoria Matorras y de don Juan, fue con su nieta Petronila la que quedó a cargo de la madre. Pero los hermanos varones siguieron las vicisitudes de la carrera militar de una España que aún luchaba por mantener su viejo imperio. Unos fueron a las lejanas tierras asiáticas, otros en incursiones por África, otros en las guerras hispanas en el corazón de Europa. Y don José Francisco, siendo apenas un niño y adolescente, entró también a la suerte de las armas, como decíamos. Y pronto, por la suerte de la guerra, debió enfrentarse al sitio de Orán en el norte de África. Y luego se hizo a la vida naval. Podemos decir que las primeras experiencias guerreras de don José Francisco de San Martín lo fueron en el arma de la Armada. Y de allí le quedó siempre ese amor y ese conocimiento acabado que tenía de la lucha en el mar, que mucho le sirvió en su futuro y que tuviera una decisiva influencia en su carrera cuando tuvo que llevar la Armada desde Chile hasta las costas del Perú en su señera carrera libertaria en Sudamérica. Pero San Martín también se vio envuelto en la lucha de España, primero con los franceses y luego contra los franceses que habían invadido Portugal, y con este pretexto Napoleón habíase enseñoreado de España. Entonces el pueblo español, impulsado por las juntas
comandadas finalmente por la Junta Suprema Central de Sevilla, que después se traslada a Cádiz, a la isla de León, comandan esa lucha desigual de el pueblo español, de sus regimientos desvalidos frente al mejor ejército del mundo, el mejor pertrechado y el más moderno en cuanto a táctica, estrategia y armamento militar, que era el ejército del Imperio francés de Napoleón. Pero San Martín aprendió en esta lucha contra el invasor francés la táctica, la estrategia y el llamado arte militar traído por los franceses. Y allí también aprendió, en esa dispersión de ideas monárquicas, en esa lucha contra las ideas provenientes de la Revolución Francesa, basada en los principios de la igualdad, de la libertad, de la fraternidad, abrevó en los principios republicanos. Y fue formándose ese adolescente entre la brega y la lucha diaria de los cuarteles y de la lucha sin fin contra el invasor francés, hoy contra los marroquíes, ayer contra los portugueses, contra los ingleses, hoy, ayer, a favor, en contra. Fue formándose el militar que llegó a ser insigne. Tuvo una experiencia vívida, horrible, cuando aquel miembro de la Junta Suprema Central de Sevilla, del cual él fuera decán, fuera sometido primero al escarnio popular y luego al linchamiento. Fue por el populacho enardecido que los indicaba como partidario de los franceses, despedazado en la calle. Y allí José Francisco de San Martín debió correr sobre las azoteas y disparar, porque por su parecido con el juntista era también perseguido. Y allí decide, cooptado por otros sudamericanos y americanos que vivían en esa España babélica del reinado de Carlos IV, Fernando VII, Napoleón, José Pepe Botellas, cooptado por las logias que impulsaban no solamente movimientos republicanos, principios de igualdad, de libertad, de fraternidad, constitución, sino que también tenían como ideal la sublevación y la independencia de las colonias hispanoamericanas de la corona española. Entonces, José Francisco de San Martín pide el retiro del ejército real español con el pretexto de venir a atender asuntos particulares al Perú. Aquí comienza una permanente en la enigmática serie de datos que signan la vida privada de José Francisco de San Martín. De España se va a Londres y en Londres ya las reuniones con los miembros de la logia de Lautaro, que había sido fundada en esa logia de americanos por don Francisco de Miranda, se hicieron frecuentes. Y allí acudían Carlos de Alvear o Carlos María de Alvear, José Francisco de San Martín, Matías Sapiola. De allí también surge Bernardo Higgins. Por allí también trasuntó y anduvo don Simón Bolívar, el gran libertador del norte de Sudamérica. Y desde allí, desde Londres, en 1812
a bordo de la fragata George Canning, cuyo nombre impuso este ministro del almirantazgo inglés, vinieron estos jóvenes sudamericanos. San Martín con alrededor de 32 años, Carlos María de Alvear un poco menos, Matías Zapiola, y arribaron a Buenos Aires, al Buenos Aires que en 1812 estaba en plena efervescencia de la lucha por la independencia. Y allí fueron recibidos por el primer triunvirato, cuya figura más destacada desde la secretaría del mismo fuera don Bernardino González Rivadavia. Y allí le fue encomendado, le fue reconocido el cargo de teniente coronel a don José Francisco de San Martín, de sargento a don Carlos María de Alvear. Y le fue encomendado, en reconocimiento a sus conocimientos y a su foja de servicios militares, le fue encomendada la formación de un regimiento de granaderos de a caballo, un poco siguiendo el ejemplo de las formaciones napoleónicas de los húsares. Y don José Francisco de San Martín, al poco tiempo de erigir la primer formación, traslada los cuarteles al Retiro y allí va formando con una rígida disciplina basada en un estricto y rígido código militar que hasta ahora da escozor solamente leerlo, va formando a sus granaderos. Y desde allí pide que le sean enviados desde la tierra de su nacimiento, desde Corrientes, Las Misiones, 300 oriundos de esa zona, de los cuales fueron 13 yapeyuanos y entre los cuales fue don Juan Bautista Cabral, para formar con ellos un escuadrón de naturales, originarios y paisanos del lugar de su nacimiento. Allí fue Matías Abucú quien llegara al grado de capitán de granaderos. Allí fue Juan Bautista Cabral quien perdiera la vida en el combate de San Lorenzo. Y allí queda señeramente la carta de presentación de estos guaraníes y provincianos que refieren a San Martín en su carta que ellos eran iguales, que la única diferencia que presentaban con los otros soldados era la diferencia del idioma, pero que ellos eran iguales. Y los guaraníes habían formado ya las huestes que en las épocas de los jesuitas y en las épocas del virreinato pelearon contra los invasores portugueses, contra los bandeirantes, contra los piratas y que participaron de la construcción del fuerte de Buenos Aires, de la toma de la ciudad de la colonia del Sacramento frente a la misma Buenos Aires. Esos guaraníes, esos correntinos, fueron parte viva con el pajarito de el recientemente formado Regimiento de Granaderos de a Caballo, que tuvo como primera misión la observancia y la vigilancia del río Paraná, que estaba siendo hostigado en sus riberas por fuerzas realistas provenientes de Montevideo, que no había reconocido la autoridad de la Junta de Buenos Aires y sus gobiernos sucesivos y que, formados en capital del virreinato, hostigaba y proveía a la manutención de Montevideo
con las vacas, con cuanta trapisonda les abasteciera de víveres para su ciudad capital. Y San Martín sale en vigilancia del río Paraná, y allí, a la altura del llamado monasterio, hoy conocido como convento de San Lorenzo, ubicado en lo alto de la barranca cercana a la ciudad del Rosario, desde allí observa a la Armada Española que venía con visos de desembarcar para realizar su abastecimiento de víveres. Y allí, el 3 de febrero, se produce ese combate que es el único que libra don José Francisco de San Martín en tierra actualmente argentina. Con sus 120 granaderos, ataca a este desembarco realista y logra sus primeros laureles, perdiendo allí la vida don Juan Bautista Cabral, con esa frase retomada del parte de don José Francisco a la asamblea del año 13 y que después se hiciera carne en las estrofas de cuantos himnos militares y canciones folclóricas recrearan el mismo. Muero contento, hemos batido al enemigo, che capitán. Supónese que esta frase fue, obviamente, gritada en trance de muerte al recibir el bayonetazo realista en guaraní. De ahí San Martín es designado para el Ejército del Norte y allí debe relevar a el jefe del Ejército del Norte tras las batallas perdidas de Vilcapugio y Ayohuma, don Manuel Belgrano. Pero he aquí que el encuentro aún en la nebulosa de ese famoso abrazo de Yatasto, en esa posta, el encuentro de estos dos grandes hombres deviene en una amistad y en un mutuo y recíproco aprecio que habla de la grandeza de almas de ambos próceres. San Martín reconoce en Belgrano la pureza del patriota y Belgrano reconoce en San Martín lo sublime de su lucha y reconoce la sapiencia en el arte militar y modesta y humildemente acepta ponerse a las órdenes de don José Francisco de San Martín. Pero allí ya vinieron las desavenencias de San Martín con el líder de la fuerza disidente de la logia de Lautaro, el laureado Carlos de Alvear, que en 1814 se hiciera con el triunfo y que ingresara tomando a la famosa indoblegable Montevideo. Y don Carlos de Alvear, infatuado por este triunfo, lleno de los laureles del mismo, pretende repetir sus hazañas militares en el Alto Perú y llegar hasta el bastión realista de Lima por el camino de Humahuaca. Entonces San Martín, ya mostrando la fuerza reflexiva de su carácter, lo secreto de sus designios, la firmeza en sus propósitos, pide el relevo del mando del Ejército del Norte y, pretextando o no una enfermedad que lo aquejaba y que lo aquejó siempre porque fue endeble de salud, sufría de problemas gastrointestinales severos que le
producían trastornos físicos sumamente dolorosos, pide su retiro y, aduciendo esta enfermedad, se retira a Córdoba, donde se reúne con el posteriormente designado director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata, don Juan Martín de Pueyrredón, y entre ambos, miembros de la logia de Lautaro, llegan a un acuerdo en que San Martín expone y logra ser nombrado gobernador de la provincia de Cuyo, con capital en Mendoza, y desde allí se pone con toda la fuerza de sus principios, con el temple de su carácter, con la obstinación guaranítica e hispana de su mente, a organizar el denominado Ejército de los Andes para lograr reducir al gran bastión realista de Lima, transponiendo la cordillera, como él mismo dijera, las más altas montañas del globo, y desde la Capitanía General de Chile, a la cual daría su libertad e independencia, llegar por vía del mar hasta Lima y desde allí destruir el poder realista en Sudamérica. Dijo él que bastaba y era suficiente con los valerosos gauchos de don Martín Miguel de Güemes para defender la frontera norte. Y hay también pruebas e indicios de que supo que la frontera este de la patria debía defenderse con las tropas guaraníticas al mando de don José Gervasio de Artigas y de don Andrés Huacurarí. De este modo él tendría expedito el camino por los Andes para llegar hasta el bastión realista. Seguiremos contando, en Contando Historia, cuál fue el devenir sanmartiniano desde Cuyo hasta su ostracismo y muerte en 1850. Contando Historia.